Dios me le bendiga, mis queridos hermanos y amigos de Jesús y la Red. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido nuevamente poder estar con ustedes, llegando a cada uno de sus hogares a través de estas ondas digitales. Gracias a nuestro Señor por ese grande y maravilloso privilegio. Asimismo, quiero que en el nombre del Señor puedan abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y vamos a estar leyendo ahí unos pasajes muy preciosos del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, Filipenses 4, buscando una actitud cristiana. Buscando una actitud cristiana. Gloria a Dios. Dice, en el nombre del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos de una manera especial que pueda llegar a cada uno de los corazones que están escuchando, Señor, a través de este medio digital, Señor, a través de este medio social, Señor, que tu palabra pueda hallar eco, cabida en cada uno de los que le escuchan, Señor, y que pueda bendecir sus vidas, sus corazones en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Buscando una actitud cristiana. Cuando nosotros hablamos de una actitud, estamos hablando de una disposición de ánimo que se manifiesta de algún modo en nuestra vida. Todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos de una manera u otra, vienen a afectar nuestra actitud o vienen a beneficiar nuestra actitud de la manera que nosotros nos comportamos, de la manera que nosotros compartimos con otros, de la manera en que nos manejamos. Y la pregunta que queremos hacer aquí es, pues, ¿cómo podemos lograr una actitud cristiana? Y el apóstol Pablo, pues, nos va a dar, como dicen en inglés, unos tips, una clave para poder entender. Podríamos decir que cuando nosotros hablamos de la actitud, podríamos entender que es un estado no solamente mental, sino que también tiene que ver con el cuerpo, con los sentimientos, y que depende de la actitud que nosotros tengamos, esa nos va a nosotros a preparar y nos va a nosotros a ayudar cómo vamos a reaccionar en determinada manera. La actitud, como decíamos, nos hacen a nosotros un marco de referencia, el trasfondo que nosotros traigamos, el trasfondo que nosotros tengamos, o sea, todo lo que nos está sucediendo alrededor de nuestra vida y que afecta de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Por ejemplo, tal vez alguien se levantó de malas y contestó mal a su cónyuge, a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, a su jefe, a que sea, y entonces eso determina muchas veces cómo va a seguir el día, cómo va a estar la relación entre unos nosotros por una mala actitud, por una mala respuesta, por una mala forma de nosotros de responder, que muchas veces nosotros, de tantos problemas, tantas situaciones que están sucediendo en nuestra vida, es de la manera que nosotros reaccionamos, y entonces se ve a través de nuestra actitud. Las actitudes también son conocidas como marcos de referencia que nos proporcionan ese trasfondo que decíamos y que nos ayudan a analizar los hechos y los acontecimientos de cada uno de nosotros. O sea que nuestras actitudes hablan y dicen en cómo está nuestro estado de ánimo y qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una persona triste pues va a tener una actitud, ¿verdad?, de caída. Una persona alegre va a tener una
actitud de sonrisa, ¿verdad? Manifestada a través de la sonrisa, perdón, y va a estar súper contenta. El sinónimo de actitud también es postura, o sea, una postura. Cuando hablamos de actitud también hablamos de una postura y cómo realmente nosotros nos enfrentamos, cuál es nuestra postura en medio de las dificultades y los problemas, y eso es lo que precisamente habla el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo está nuestra postura? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo nos comportamos nosotros en los momentos difíciles y en los momentos no difíciles? Porque no podemos engañarnos que hay dos maneras de reaccionar cuando enfrentamos la vida, y una es a través de satisfacción y a través de contentamiento. O sea, ¿cómo reaccionamos nosotros en cada de las adversidades? Y nosotros podemos reaccionar, vuelvo y repito, insatisfactoriamente o con contentamiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta carta y especialmente en estos últimos versículos que hemos leído. El apóstol Pablo nos muestra a nosotros una postura de un hombre cristiano maduro que en una situación difícil de su vida en la que él se encontraba en una cárcel preso y por ende no sabía cuál iba a ser el resultado de aquella privacidad en cuanto a su libertad. No sabía si iba a ser condenado, iba a ser libre. Más adelante sabemos que sí salió libre, pero él en ese momento no sabía. Pero veamos qué actitud cristiana tenía el apóstol Pablo y cómo nosotros podemos lograr esa actitud cristiana. Primero, una de las cosas que podemos ver aquí con el apóstol Pablo es que él aprendió a adaptarse y aceptar cualquier situación. Y no es fácil adaptarse, y no es fácil aceptar cualquier situación cuando no entendemos qué es lo que está sucediendo, o cuando estamos frustrados porque tal vez no tenemos lo que quisiéramos en la vida, o porque tenemos problemas morales, o problemas familiares, o problemas económicos, y muchas veces no sabemos realmente cómo nosotros afrontar esas situaciones. Pero el apóstol Pablo nos enseña cómo podemos nosotros adaptarnos y aceptar cualquier situación. El capítulo 4, versículos 11 y 12, él dice: no lo digo, porque estos hermanos le habían mandado una ofrenda al apóstol Pablo. Entonces él se alegra que los hermanos ya hayan revivido esa manera en que ellos le ayudaban y le daban antes, y ya ellos lo vuelven a hacer. Entonces él dice: no digo porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Pablo nos enfatiza acá en estos versículos que él tiene una actitud o una postura de que está contento. No contento con las circunstancias, sino que él está contento con Dios. Y ahí está el detalle. Muchas veces nosotros creemos al leer estos versículos que nosotros debemos de estar contentos, ¿verdad?, en cada una de las situaciones adversas de la vida. Y no es así, porque van a haber situaciones en nuestra vida adversas que van a ser muy amargas, otras van a ser muy difíciles, otras nos va a costar sobrepasarlas. Y entonces el apóstol Pablo no está diciendo eso, que nosotros debemos de estar contentos con estas situaciones, sino más bien que debemos de estar contentados. Y una cosa muy diferente es estar contento y otra cosa es estar contentados. Pero ¿contentados con quién? Y el apóstol Pablo dice: con Dios. Él había aprendido en su vida, en su ministerio, a contentarse con Dios, con lo que Dios le estaba dando, con lo que Dios le permitía tener. Por eso él dice: he aprendido, ¿verdad?, a tener en abundancia, y he aprendido a tener escasez, pero de cualquier forma, o sea como sea, ¿verdad?, él dice: estoy contento.
pero no contento con las circunstancias, los problemas, las dificultades, sino que más bien contento con Dios, porque Dios conocía su vida. Pablo no está contento con los acontecimientos o los problemas que están pasando en su vida. La palabra que se usa en el griego para contento, ahí en el versículo 12, donde dice, sé contentado, he aprendido a contentarme, es una palabra en el griego que quiere decir no depender de o estar por encima de. En otras palabras, no he aprendido a depender de las cosas, de las circunstancias, de lo que tengo, de lo que puedo ver, sino que dice que él ha aprendido a depender no de sí mismo, sino de Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 13, es capítulo 4. Entonces, él ha aprendido no a depender de las cosas materiales. Él ha aprendido a estar encima de todas esas cosas materiales, y encima de todo eso está Dios. Lo que nos hace felices o infelices no son las circunstancias, sino nuestra actitud hacia ellas, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Las circunstancias no nos hacen infelices. Las cosas que nos vienen a nuestra vida difíciles no nos hacen a nosotros felices o infelices, sino que es nuestra actitud. Y aquí vemos la actitud del apóstol Pablo, una actitud cristiana en la cual él está queriendo decir, he aprendido no a depender de las circunstancias. He aprendido a no depender de lo que puedo ver, sino que he aprendido a tener una dependencia de Dios. Porque Dios es el que conoce. Por eso, lo segundo que nosotros podemos ver aquí es, primero dijimos, aprendiendo a adaptar y a aceptar cualquier situación para poder nosotros tener una actitud cristiana. Pero segundo, también no dejar que el afán nos quite el gozo. El capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo comienza diciendo, por nada estén afanados o afanosos, si no sean conocidas sus peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego y acciones de gracia. Y volvimos y repetimos, cuando nosotros nos afanamos, cuando nos preocupamos por las situaciones, por las cosas que están pasando y todo, es cuando nosotros dejamos de depender de Dios. Es cuando nuestra dependencia está sobre las cosas que tenemos y aquellas cosas que estamos viendo. Pero el apóstol Pablo dice, por nada se afanen, tengan una actitud cristiana, y la actitud cristiana es una dependencia de Dios, sino que busquen realmente tener esa dependencia de Dios. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Nada ocurre sin el conocimiento de Dios. Él ve y Él conoce nuestra situación. Un ejemplo vivo que nosotros podemos tener es en la vida de José, allá en el capítulo 50. Nosotros podemos ver cómo José pasó por situaciones difíciles en la vida, pero José estaba consciente de que el Señor estaba en el asunto. Job dijo en una ocasión, mas Él conoce mi camino y se me va a sacar como el oro, porque mi Redentor vive. Entonces, Pablo, pienso que había aprendido de estos hombres, había visto el ejemplo de estos hombres también, de que su dependencia de él no estaba en las circunstancias, en lo que tenía, en las cosas, sino que estaba en Dios. Una dependencia de Dios y no de las cosas. Y por eso la actitud de Pablo, por esa actitud cristiana de Pablo, de no preocuparse, de gozarse teniendo y no teniendo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía conocimiento de él y que Dios estaba en el asunto y que Dios, sea como sea, lo iba a sacar adelante. ¿Cómo nosotros encontramos una actitud o llegamos a tener una actitud cristiana? Aprendiendo a adaptarnos y aceptar cualquier situación. Segundo, no dejar que el afán nos quite el gozo. Y tercero, buscando siempre experimentar una dependencia de Dios. Hay un proceso de aprender. Hay un proceso que debemos nosotros pasar, un proceso de enseñanza.
Por eso Pablo dice en esos versículos, no digo que tenga escasez, he aprendido a contentarme de cualquiera que sea mi situación. Y nos cuesta entender y nos cuesta a nosotros someternos a la voluntad de Dios, especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando no vemos que al final del túnel no hay una luz, cuando vemos que nuestros días se vuelven grises, oscuros, y estamos en situaciones muy difíciles en nuestra vida y no sabemos qué hacer, estamos siendo atacados, estamos siendo, hermanos, atacados por el enemigo, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por en el trabajo, en fin, estamos pasando por situaciones difíciles, no hay dinero, no hay comida, no hay tantas cosas, pero debemos de depender en Dios. Y depender en Dios es estar contento con Dios, no con las circunstancias, sino contento. Por eso él dice, ha aprendido, ¿verdad?, a no depender de lo que tenga, dice el apóstol Pablo. Si nosotros tradujéramos ese versículo en nuestro idioma, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿verdad?, a depender, ¿verdad?, no de mi situación, sino a depender de Dios. Y por eso él nos exhorta, nos dice que debemos de siempre buscar experimentar esa dependencia en Dios. Y por eso él dice en ese versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien en una ocasión hizo una traducción de este versículo, un profesor de griego, y dijo, sé contar con los recursos que hay en Cristo. Y nosotros podemos contar con esos recursos. Nosotros podemos contar con ese Dios maravilloso, amoroso y poderoso, que tiene las cosas bajo control. Jesús en una ocasión, ¿verdad?, le dijo a Pedro, mira, Pedrito, el enemigo ha venido y ha querido zarandearte, pero ¿sabes qué? No temas, Pedrito, yo he orado por ti. Hay uno que está abogando por nosotros, se llama Jesús de Nazaret. Hay uno que está intercediendo día y noche allá ante el Padre, se llama Jesús de Nazaret. Y ese Jesús, por eso Pablo dice, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque sabía que podía depender de Él, no de las circunstancias, no de las cosas que estaban alrededor de Él, sino que Él sabía contentarse. O sea, en otras palabras, tenía una dependencia en Jesucristo porque sabía que Jesucristo lo podía sacar adelante. Ahora tú, mi hermano, mi amigo, ¿dónde está tu dependencia? ¿De qué dependes? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En qué estás esperanzado? Déjame decirte que solo en Jesucristo podemos tener esa dependencia. Solo en Jesucristo hay esa esperanza. Solo en Jesucristo podemos nosotros contar con Él. Nadie más. Y por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. En otras palabras, he aprendido a estar por encima de los problemas y las dificultades, y en eso me pongo contento, porque Dios me contenta. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Padre, en esta hora te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te pedimos de una manera muy especial que tú toques la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando, Señor, este mensaje. Que tu palabra, Señor, les dé ese contentamiento que necesiten. Que la presencia de tu Hijo Jesucristo les dé ese contentamiento. Que la presencia de tu Espíritu Santo les dé ese contentamiento, Señor. Esa dependencia, Señor, en ti. No en las circunstancias, los problemas, las dificultades. Porque en el mundo, dijo tu Hijo Jesucristo, tendremos muchas aflicciones. Pero Él dijo, yo he vencido al mundo. Y porque Él ha vencido el mundo, nosotros también somos vencedores con Él. Gracias, Señor, gracias por contestar nuestras peticiones. Gracias, Señor, por ayudarnos, por
bendecirnos, por darnos paz, por darnos gozo, por darnos alegría, Señor. Gracias, Señor, por abrir puertas. Gracias por sanar nuestra alma. Gracias por sanar nuestro cuerpo, Dios. Gracias por proveer. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que podemos depender en ti, porque nuestra voluntad, Señor, nuestra fe está encima de todas estas cosas, Señor, de estas cosas que nos rodean, estas cosas que nos atacan, estas cosas que vienen en contra de nuestra vida, Señor. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde y que el Señor les pueda ayudar a contentarse en Él. Dios les bendiga. Muchos en el campo espiritual están cansados y fatigados. Muchos en el campo espiritual están faltos de la esperanza. Nosotros recibimos esa herencia. Entonces quiere decir que nosotros debemos de vivir con una, hermano, conducta en la que debe ser intachable delante del mundo, demostrando que Jesús vive en nuestra vida.